con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ha muerto el último papa, y con él se ha sellado el destino de la humanidad. Mientras unos lloran su partida, otros tiemblan, porque esto no es solo una noticia, es el inicio del fin, una profecía enterrada durante siglos. Ahora se cumple con una precisión escalofriante, y lo que viene no es un nuevo papa, es el juicio. El velo del misterio se ha rasgado, y lo que estaba oculto comienza a salir a la luz. La historia que estás por escuchar no es nueva, fue escrita hace más de 900 años. Pero como todas las profecías verdaderas, no necesita que tú creas en ella, solo espera, y se cumple. En algún rincón del siglo XII, cuando el mundo aún se iluminaba con antorchas y la iglesia gobernaba con espada y cruz, un monje caminaba por las calles silenciosas de Roma. Su nombre era Malaquías. No era un profeta como los de antes. No venía con fuego ni con truenos. Venía con visiones. Dicen que una noche mientras oraba en soledad, fue arrebatado por una visión tan intensa que su cuerpo quedó en trance por horas. Y cuando despertó, comenzó a escribir. No escribió un evangelio, no escribió un libro, escribió una lista, una serie de 112 frases breves, cada una con un mensaje en latín, cada una con un símbolo, un secreto, una advertencia. Cada frase hablaba de un futuro papa, uno tras otro, como si hubiera visto los siglos avanzar desde su celda monástica hasta nuestro presente. Y cuando terminó la última frase, la número 112, no escribió un nombre, escribió un juicio. En la última persecución de la Iglesia romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará al rebaño en medio de grandes tribulaciones. Y luego la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Por siglos, este texto fue ocultado, archivado, ignorado, ridiculizado. Muchos dijeron que era una fábula medieval, otros que era un invento del miedo, pero algunos sabios, algunos estudiosos, sabían que esa profecía tenía un código y ese código comenzó a cumplirse. Uno por uno, los papas fueron ocupando su lugar en la lista. Y ahora hemos llegado al final, y aunque muchos lo ignoraban, y otros simplemente no lo querían aceptar, ya sucedió. El último nombre de la lista ha sido tachado. La línea final se ha marcado con un silencio profético, porque el Papa Francisco, el hombre que caminó en humildad, que abrazó a los marginados y se ganó tanto amor como oposición, era el número 112, exactamente como lo había dicho San Malaquías. Esta no es una conjetura ni una interpretación libre. El conteo comienza con Celestino II, en el año 1143. Desde entonces, cada nuevo papa ha sido contado uno tras otro, y Francisco, Jorge Mario Bergoglio, fue el último en esa secuencia. Pero la profecía no se limita al número, es mucho más precisa, mucho más simbólica. San Malaquías escribió que el último pontífice sería Pedro el Romano, y aunque a simple vista Francisco no se llamaba Pedro, ni nació en Roma, todo en él gritaba ese nombre. Nació en Buenos Aires, sí, pero su sangre es italiana. Sus padres emigraron desde el norte de Italia, desde el Piamonte, tierra romana por esencia, por historia, por espiritualidad. Roma no solo es una ciudad, es un linaje, es un llamado, es una raíz, y esa raíz corría por las venas de Bergoglio. Y si aún queda duda, escuche esto: cuando fue elegido papa, le ofrecieron todos los nombres. Tenía en sus manos la posibilidad de continuar con una tradición. Pero en lugar de tomar nombres imperiales como León, Inocencio o Gregorio, él eligió uno solo, Francisco. El nombre del santo de los pobres, el hombre que caminaba descalzo, el que vivía entre los leprosos y dormía en la tierra. Pero San Francisco de Asís no se llamaba Francisco de nacimiento.
Su nombre real era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pedro. ¿Lo ves ahora? Cada pieza encaja, cada símbolo revela un rostro, cada línea escrita hace 900 años. Hoy cobra vida con precisión escalofriante. Pero hay más. La profecía no termina con un nombre. Advierte que el último papa no pastoreará en la calma, sino en medio de tribulaciones. Y el mundo entero lo fue testigo. Escándalos de abusos desgarrando a la iglesia, pandemias que paralizaron templos, guerras que sacudieron naciones enteras, una división interna sin precedentes entre cardenales, una crisis de fe mundial que parecía no tener retorno. Francisco no vivió un pontificado de gloria, vivió un pontificado de fuego. Cada día, cada decisión, era una batalla, y aún así, siguió, persistió, caminó como pastor, mientras las sombras crecían a su alrededor. Por eso, para quienes conocen la profecía, la muerte de Francisco no es solo un adiós, es una señal, es un punto final. Es la confirmación de que lo escrito ya se ha cumplido. Y cuando una profecía se cumple, lo que viene después no es interpretación, es destino. Durante siglos, la gente creyó que el último papa debía llamarse literalmente Pedro y que debía nacer en Roma. Esperaban una señal evidente, un nombre impreso en tinta. Pero como toda profecía, el mensaje no llega envuelto en obviedad, llega en símbolos, en ecos, en sombras, porque Pedro el Romano no era un nombre de pila, era un código, una figura, un legado. Pedro, el nombre del primer papa, la piedra, la fundación sobre la que se construyó toda la iglesia, y el último no tenía que repetir el nombre, tenía que cerrar el ciclo, volver al origen. El Papa Francisco lo hizo sin pronunciarlo, lo hizo eligiendo el nombre de Francisco de Asís, cuyo verdadero nombre era Giovanni di Pietro, hijo de Pedro. ¿Coincidencia? Entonces observa esto. El Papa 112, el último, según Malaquías, nació en Argentina, pero sus raíces vienen del norte de Italia. Sus padres, romanos por sangre. Su cultura, romana por herencia. Pedro el Romano no era un hombre, era un linaje espiritual, y esa herencia latía en cada palabra de Bergoglio, en cada gesto con los pobres, en cada lágrima frente a las heridas de la iglesia. Pero aún hay más. La profecía no solo lo llamaba Pedro el Romano, decía que pastorearía al rebaño en medio de grandes tribulaciones. No un papa ceremonial, no un tiempo de paz, sino de lucha, de reformas, de escándalos, de pandemias, de dolor. Y si has vivido estos años, sabes que así fue. Francisco no heredó una iglesia en gloria, heredó una iglesia rota, y caminó por ella descalzo, como el santo cuyo nombre eligió. La profecía también hablaba de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, una referencia directa a Roma, no necesariamente por fuego o guerra, sino por caída espiritual, corrupción, decadencia moral. Una ciudad que hoy muchos sienten irreconocible, un Vaticano dividido, una fe que parece tambalear, un rebaño que ya no escucha al pastor porque ha perdido la dirección. Y justo ahí, cuando el caos se acerca, cuando las grietas se vuelven abismos, la profecía concluye con una frase que hiela la sangre: el juez terrible juzgará a su pueblo. No es un final, es una advertencia, porque los símbolos nunca fueron un acertijo sin sentido. Fueron pistas para los que saben mirar, y hoy todas se han cumplido. Antes de ser papa, antes siquiera de vestir sotana, fue un joven llamado Jorge Mario Bergoglio. Nació lejos de Roma, en Buenos Aires, Argentina, pero su sangre, sus raíces, su memoria eran italianas, romanas. Sus padres emigraron desde el norte de Italia, huyendo del fascismo, buscando un lugar donde su familia pudiera crecer con libertad y fe. Ese linaje es el que lo conecta con la profecía, no por geografía, sino por herencia. Pero no todo fue fácil, ni tranquilo. A los 21 años, cuando otros soñaban con el futuro,
Él enfrentó la muerte, una infección pulmonar severa, dolor, fiebre y una operación que le cambiaría la vida para siempre. Le extirparon parte del pulmón derecho y con cada respiro aprendió que la vida es frágil y que si Dios lo dejaba vivir era porque tenía una misión. En esa habitación fría del hospital, entre batas blancas y oraciones murmuradas, Bergoglio no pidió curación, pidió propósito, no volvió a ser el mismo. Meses después, con el cuerpo aún débil, decidió lo que marcaría su destino, dedicar su vida a Dios, pero no como un príncipe de púrpura, no como un teólogo detrás de escritorios dorados, como un servidor, como un pastor. Y cuando fue elegido papa, en medio del silencio del cónclave, le hicieron una pregunta que solo se hace una vez en la vida. ¿Qué nombre deseas tomar? Pudo haber dicho León, pudo haber dicho Pío, pudo haber tomado el nombre de emperadores, de reyes, de poder, pero no, eligió a Francisco, el santo de los pobres, el que abrazó a los leprosos, el que besó los pies de los marginados, el que reconstruyó la iglesia con nada, solo con amor. Y ese detalle, que muchos vieron como simbólico, es la clave que encaja con la profecía. Porque el verdadero nombre de Francisco de Asís era Giovanni di Pietro, Juan, hijo de Pedro. Y allí está el eco, allí está la sombra profética, allí está la conexión. Pedro el Romano, no como una identidad literal, sino como un alma destinada a cerrar el ciclo. Jorge Mario Bergoglio, el hijo de migrantes romanos, el joven que respiraba con un solo pulmón, el hombre que eligió el nombre del hijo de Pedro, se convirtió en el último pastor de la profecía. No fue un reinado glorioso, no hubo palacios dorados ni multitudes rendidas, hubo lágrimas, hubo silencio, hubo guerra. Desde el primer día el Papa Francisco supo que no iba a ser querido por todos. Su elección marcó un antes y un después. Era el primer papa jesuita, el primero en venir del fin del mundo, golpeada por escándalos de abuso, acusaciones que manchaban a sacerdotes, obispos y cardenales. Francisco no lo negó, no lo encubrió, lo enfrentó. Pidió perdón públicamente, lloró con las víctimas, exigió reformas. Pero con cada intento de transparencia se encontró con muros invisibles, poderes antiguos, silencios pactados, redes que no querían ser desmanteladas. Los medios lo aclamaban como el Papa del pueblo, pero dentro del Vaticano muchos lo llamaban con otro nombre, el hereje en sotana. Se publicaron cartas anónimas, hubo cardenales que se rebelaron públicamente. Algunos lo acusaron de relativista, otros de traidor. En los pasillos del Vaticano, las sombras susurraban, este papa no es uno de los nuestros. Y mientras las luchas internas crecían, el mundo se partía en dos. Guerras estallaban, cristianos eran asesinados en Medio Oriente. El odio volvía a alzar la voz. Las redes sociales amplificaban cada palabra, cada gesto, cada silencio. Y entonces llegó la pandemia. El mundo entero se detuvo y el Papa se quedó solo. Una noche, una plaza vacía, la lluvia cayendo, el Santísimo expuesto y un anciano de blanco sosteniendo el peso espiritual del planeta. En ese silencio, la humanidad entera se vio reflejada y en medio del desamparo, Francisco dijo una frase que aún retumba: no estamos solos. Pero incluso en ese momento de unidad, las críticas no cesaron. ¿Demasiado blando? ¿Demasiado radical? ¿Demasiado humano? Lo cierto es que no gobernó desde la autoridad, gobernó desde la herida, y desde allí transformó. Porque todo verdadero reformador antes de levantar una iglesia tiene que cargar con su cruz. Y él lo hizo, no con palabras huecas, sino con gestos que escandalizaban a los poderosos y aliviaban a los olvidados. Lavó los pies de migrantes, abrazó a enfermos de SIDA, visitó cárceles y habló del perdón cuando el mundo pedía castigo. Francisco, el Papa de las tribulaciones, cumplió al pie de la letra la parte más oscura de la profecía.
pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y lo hizo, sin desviarse, sin defenderse, sin retroceder. Y entonces, cuando todo parecía cumplido, cuando ya no quedaban más nombres por tachar, llegamos a la última línea, la más temida, la más ignorada, la más profética. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Así termina la profecía de San Malaquías, con una sentencia, no con un nuevo papa, no con un futuro brillante, sino con un juicio. Y esa frase final no está sola, tiene eco en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Allí, en el capítulo 17, el apóstol Juan también vio una ciudad, sentada sobre 7 colinas. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer, y esa mujer está vestida de púrpura y escarlata, ebria con la sangre de los santos. ¿Casualidad? No lo parece, porque esa ciudad es Roma, y la mujer es una institución religiosa corrompida por el poder, lejos del espíritu, pero aún revestida de santidad. El Papa número 112 ha muerto, el último de la lista, y según la profecía, lo que viene no es sucesión, es confrontación, no con espadas ni fuego, sino con verdad, con juicio, con purificación. El juez terrible no es un emperador, no es un dictador humano, es el mismo Dios, y no juzgará a los ateos, juzgará a su pueblo, a los que llevaron su nombre, pero no su espíritu, a los que predicaron, pero no vivieron, a los que bendijeron con palabras, pero maldijeron con actos. Esta no es una profecía de terror, es un llamado al despertar, una sacudida divina para una fe adormecida, porque mientras algunos esperan un castigo, otros verán una limpieza, una separación, una nueva luz. ¿Y tú, en qué lado estarás? El Papa Francisco ha muerto. El número 112 ha sido cumplido. La lista ha terminado y el eco de la profecía todavía resuena en el aire. Pero ahora, cuando el telón parece haber caído, cuando la historia parece haber cerrado su capítulo más largo, surge la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? ¿Quién ocupará el trono de Pedro cuando ya no quedan papas por anunciar? ¿Será un nuevo líder legítimo o un impostor cuidadosamente disfrazado? ¿Será la continuidad o será el engaño? Porque según algunos intérpretes del Apocalipsis, el sucesor no será pastor, sino lobo, un lobo con piel de cordero. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13. Muchos han leído este verso, pocos lo han entendido. Pero ahora empieza a tener un nuevo sentido. ¿Será ese el próximo en llegar? ¿Un líder carismático, amable, pero guiado por otras intenciones? ¿Será el falso profeta que abrirá el camino al anticristo? La profecía de San Malaquías no dice más, solo termina con una advertencia, y quizás eso sea lo más inquietante de todo, porque no nos da respuestas, nos deja en silencio, en un espacio donde ya no hay nombres, solo hay incertidumbre y un trono vacío, y ahora el mundo observa. ¿Y tú qué crees que vendrá? El Papa Francisco ha partido. Pero su partida no marca solo el final de un pontífice, marca el final de una era de prueba, de ruptura, de revelación. Él no dejó solo documentos, discursos o fotos, dejó algo mucho más poderoso, una huella en la historia, una grieta en el tiempo, una puerta entreabierta al juicio y a la verdad. Fue el último eslabón de una cadena de casi 1000 años, y ahora, con su muerte, esa cadena se ha roto, y con ella, la comodidad de pensar que todo seguiría igual. Hoy, más que nunca, las palabras del Apocalipsis se sienten cerca. El que tenga oídos que oiga, porque viene el tiempo del juicio, y ya está a las puertas. Este no es un video más, no es un mensaje más, es un llamado urgente al alma, porque lo que viene
no es solo historia, es decisión. Volver a la fe, volver a lo eterno, volver los ojos a lo alto, antes de que lo alto nos mire y juzgue. Si este mensaje ha despertado algo en ti, si sentiste que esta historia no solo fue narrada, sino revelada dentro de ti, escribe en los comentarios: yo estoy despierto, porque los tiempos ya no son como antes, y los que sigan dormidos serán arrastrados por el silencio de su ignorancia. Comparte este video con alguien que aún no ha despertado. Quizás tú seas el instrumento que Dios usará para abrirle los ojos. Y recuerda, el rostro de Dios está en el que sufre, y aquel que tenga oídos para oír, que oiga.